Bueno, buenos días. La idea es presentar hoy un caso de citomorfología y tener un énfasis diferente o intentar hacer un énfasis de hematopatología. Entonces, todo se centra en un caso clínico, que es el siguiente caso clínico. Entonces, el caso clínico trata de una paciente que tuvimos de 2 años de edad, natural y procedente de Bogotá, y quien dio la información fue la mamá. El paciente refiere un cuadro que inicia 3 días antes de la consulta, en el cual ingresa por diarrea de características enteriformes, escasas, asociado a anemia, hiporexia, y por persistencia de los síntomas consulta inicialmente a su EPS, donde toman un cuadro hemático, en el cual documentan unos leucocitos de 5100, llama la atención con unos neutrófilos absolutos de 780, una hemoglobina en 5,3 y plaquetas de 144.000, por lo cual remite. En el examen físico, al momento de ingreso, reportan que pues, no hay lesiones en la cavidad oral, realmente es un examen físico sin datos relevantes, un abdomen que no es doloroso en la palpación, no tiene signos de irritación peritoneal, extremidades pues, sin edemas, con adecuada perfusión distal y sin signos de focalización. El cuadro hemático, al momento del ingreso, pues es este cuadro hemático en el cual llama la atención varias cosas. Una es unos leucocitos de 5.310, sin embargo, como les decía al momento de la remisión, una hemoglobina que está en 5,7, con un recuento de total de eritrocitos también muy disminuido en 1.760.000, volumen corpuscular medio alto, 105, y las plaquetas de 151.000. Igualmente, neutropenia de 720.000. Entonces, lo que llama la atención, como les decía, y quería resaltarle, una es pues, las plaquetas y este comportamiento del histograma de las plaquetas y el recuento total de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Recuerden que es bien importante visualizar el histograma para poder tener correlación con el número absoluto de las células en el recuento. Entonces, con este pues, hemograma se hizo estudios complementarios, se hizo un COMS directo, el cual fue negativo, un recuento de reticulocitos del 7%, una función renal normal y bilirrubinas total 1,1, indirecta 0,9 y directa de 0,2. Se hizo un extendido de sangre periférica en el cual reportaron no presencia de esquistocitos con fragmentos eritrocitarios y una policromatofilia, microcitos una cruz y normoblastos tres cruces. Entonces, este es el extendido de sangre periférica de este paciente, en el cual, en este extendido, como les decía, lo que sí llama la atención es la cantidad de fragmentos eritrocitarios, que en algún momento uno pudiera pensar que son esquistocitos, pero no hay ningún esquistocito, son fragmentos pues, eritrocitarios. Lo otro, lo importante, es la policromatofilia y los microcitos. Es decir, vemos como esa heterogeneidad en los glóbulos rojos. En esta segunda lámina del paciente, eh, también pues, se evidencia pues, algunos dacrocitos, eh, llama la atención la policromatofilia y algunos glóbulos rojos pues, aumentados de tamaño. Y en esta imagen también de la extensión periférica, pues resaltaron más los fragmentos eritrocitarios y la policromatofilia. Bueno. Con estos primeros exámenes se hizo un diagnóstico diferencial inicialmente entre un síndrome hemolítico urémico. Sabemos que un paciente que llegó con diarrea asociado a discreta trombocitopenia, eh, un rasgo falciforme, también estuvo entre los diagnósticos, un segundo diagnóstico diferencial, y el hecho de que tuviera una anemia con un volumen corpuscular alto, pues también se consideró en su momento un diagnóstico más pues, terciario, un déficit de ácido fólico versus una deficiencia de vitamina B12. Con estos diagnósticos diferenciales, pues inicialmente se indicó transfusión de glóbulos rojos, recuerde que llegó con hemoglobina en 5, se pidieron niveles de ácido fólico, vitamina B12, se pidió una electroforesis de hemoglobina y, dependiendo de estos resultados, de esta respuesta, pues se iba a considerar o no una realización de una médula ósea. Entonces, este es el hemograma de control, esto ya después de haber realizado estas indicaciones, en el cual vemos lo siguiente. Uno, el aumento del recuento de eritrocitos, ya tenemos de 3.444.000,
con una hemoglobina pues, en 18, un volumen corpuscular que ha disminuido, sin embargo sigue alto, pero ha disminuido, está en 94.1, 94.2, disculpen, y las plaquetas aumentaron de 144.000, 150.000 a 233.000. Bueno, un volumen plaquetario medio, pues que no lo reporten. Y los neutrófilos absolutos aumentaron desde 750 a 2030. Entonces, se dan cuenta la forma en que cambia el histograma. Bueno, entonces, otros exámenes de control, en el cual tienen las bilirrubinas total en 1, indirecta 0,3, una placa de tórax y ecografía abdominal normal y una serología viral negativa. Alta. Bueno, si una LH aumentada, si no lo mismo. Entonces, ese es el reporte del parvovirus que es normal, pues negativo, un hierro sérico que está normal, una TIBC que también está en el límite normales y una capacidad de fijación de hierro bueno, que pues, es adecuada. Por lo cual se consideró realizar un estudio de médula ósea de este paciente. Entonces, este es el primer estudio de médula ósea en el cual llama la atención el gran predominio de granulocitos sin alteraciones, importantes, es decir, que no hay presencia de blastos. Sin embargo, lo que también llama la atención es la escasa presencia de precursores eritroides. Entonces, esta es bueno, el otro, otra lámina de la médula ósea en el cual, pues igualmente, se evidencia poca cantidad de precursores eritroides. Sí, es esta. Bueno. Y digamos que, digamos el completo, a pesar de que se veía toda esa disminución de la línea roja, llamaba algo la atención en la línea granulocítica, que tenía algunos cambios dispoyéticos, como el que tienes ahí, por ejemplo, como ese neutrófilo que está como más segmentado, plegado, con una cromatina feita, pues que asociado a esos volúmenes que había tenido ese paciente, pues lo hacía uno pensar, ¿no? En una mielodisplasia. En una displasia. Pues esa yo creo que es la discusión ahorita. Bueno, sí, llamaban la atención varias cosas. Una, sí, los cambios dispoyéticos que tiene. Lo otro es bueno, la heterogeneidad que tiene tanto la extensión periférica y la disminución que hay de los precursores eritroides en la médula ósea. Entonces son características que si uno lo mira en un contexto de una anemia megaloblástica, pues tiene algunos diagnósticos diferenciales. Sí, no solamente es una causa por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, sino hay otras condiciones que pueden caracterizar. Inclusive, lo que más llama la atención o la dificultad del caso, que es lo que realmente quiero pues, enseguida, es algunos diagnósticos diferenciales, entre los cuales estuvo por ejemplo, un síndrome de Blackman-Diamond, en el cual se caracteriza porque la harina eritroide se encuentra pues, más comprometida, es decir, un freno realmente en la línea eritroide, por lo cual se consideró entre los diagnósticos diferenciales. Después de esa médula ósea se realizaron esos exámenes, se hizo una electroforesis de hemoglobina con una hemoglobina fetal de pues, 1.7%, una hemoglobina de adulto pues, 95%, una aptoglobina menor de 8, ácido fólico 14.1, pues un valor normal, una vitamina B12 disminuida del valor de referencia, que está en 83. Que confundió aún más. Sí, y entre los diagnósticos diferenciales, en este momento, con esos exámenes, pues se consideró pues una anemia de Diamond-Blackfan, parte por los hallazgos de los cambios dispoyéticos que presenta y la disminución de la línea eritroide, un síndrome de Erdmüller-Grassbeck, Imerlux-Grassbeck, en el cual se consideró parte como una deficiencia de ácido fólico asociado a algunas características clínicas que pudiera presentar este paciente,
Sin embargo, vemos que en la historia clínica que es un paciente pues, que no tiene antecedentes relevantes y un examen físico sin alteraciones importantes. Y también persiste el diagnóstico de una deficiencia de ácido fólico y una vitamina B12, que en este caso de alguna forma se pudo pues, no confirmar, pero sí coincidió en que también tiene unos niveles de vitamina B12 disminuido, que pues ya miraremos también que no siempre una deficiencia de vitamina B12 pues, va a tener una deficiencia de vitamina B12. Puede tener un falso positivo y una falsa inversión. Sin embargo, con estos diagnósticos diferenciales, pues indica una terapia pues, empírica con vitamina B12 y pues, se evalúa la respuesta. Entonces, este es un cuadro mático pues, después de la terapia que se le hizo eh, con la vitamina B12, en el cual vemos pues vemos el aumento de los recuentos de los leucocitos en 7040, una hemoglobina, pues aunque ya se haya transfundido, una hemoglobina que está en 12,9, sin embargo el volumen corpuscular medio sigue aumentado, 95,7, mucho menor, pues de 105 que llegó al momento del ingreso, y el recuento de plaquetas 526.000, entonces ya mucho mejor. Bueno, y ya se empezó a trabajar con sus diagnósticos diferenciales. Uno, la causa más probable, pensó que era una deficiencia de vitamina B12, sin embargo, no se puede pues, descartar una anemia diseritropoyética congénita o una citopenia aislada secundaria a una infección viral, que también puede ser con diagnósticos diferenciales. Entonces, yo quise colocar como este primer resumen del caso clínico, como el estado, la cuestión en que me hace pensar, bueno, claramente esos cambios megaloblásticos asociados a una anemia megaloblástica, pues ¿a qué me hace pensar? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Esos cambios diseritropoyéticos asociados a cambios megaloblásticos, ¿qué me hacen pensar? La presencia de una poiquilocitosis y la citopenia. Entonces, con estas ideas, pues, de alguna forma me hacen diferenciar. Le tomó una foto a Jessica contemplando el fin de semana los diagnósticos diferenciales. Me hace diferenciar todo lo que hay que considerar en las anemias macrocíticas, que realmente pienso que ese es como el resumen parte de la charla. Una es que una anemia macrocítica es un sinónimo de una eritropoyesis ineficaz. Es por eso que el espectro de diagnósticos diferenciales es muy amplio, pero uno nunca debe pasar por alto una anemia macrocítica. Entonces, cuando hablamos de anemias macrocíticas, pues de alguna forma estamos hablando pues, de una eritropoyesis ineficaz, es decir, que hay un problema realmente en la médula ósea en el cual hay una dificultad en la maduración de los eritrocitos. Ese defecto pues, pueden ser tanto a nivel nuclear, que generalmente es la característica de la anemia megaloblástica, o una alteración tanto citoplasmática, es decir, que eso puede ser característico de una deficiencia de hierro. Entonces, una anemia macrocítica, pues ya miraremos algunos tres aspectos más importantes, pero se define realmente cuando hay un volumen corpuscular medio por encima de 99 o 100 femtolitros. Sin embargo, pues esto va a depender también de la edad, especialmente en los primeros años de vida. También hay que diferenciar muy bien entre lo que es un glóbulo rojo grande a lo que es un reticulocito. Hay algunas características especiales que me hacen diferenciar, pero puede que nos puede hacer confundir. Y lo otro importante es siempre que tengamos una anemia o una anemia con macrocitos, también hay que evaluar la respuesta que tiene con respecto a los reticulocitos. Ya miraremos que dentro de los diagnósticos diferenciales está esa presencia o no de reticulocitos aumentados. Y esto, pues de alguna forma también se refleja con el IDA o con el RW. Entonces, las anemias pues, macrocíticas realmente no siempre están asociados con una anemia, pero lo que sí siempre puede representar es una alteración de la hematopoiesis, es decir, siempre tiene que haber algún trastorno. Entonces, en esta imagen, pues vemos realmente una anemia megaloblástica en el cual se caracteriza porque tiene macrocitos, es decir, en este caso es un paciente con un volumen corpuscular que está a más de 110 femtolitros, y lo que llama la atención es que tiene estos puentes entre diferentes eritrocitos, que también es característico por lo menos de las macrocitosis. Ya veremos en qué patología específicamente. Entonces, hay tres condiciones que quisiera hablar. Una es de la anemia megaloblástica como tal, del síndrome de Diamond-Blackfan o Diamond-Blackfan, y de las anemias congénitas diseritropoyéticas, que quizás fue de los tres diagnósticos diferenciales que tienen más importancia, por lo menos desde el punto de vista de hemopatología, desde el punto de vista pues, morfológico. Con respecto pues, a la anemia megaloblástica,
pues hay que considerar, uno es que, como hablábamos de las anemias macrocíticas, pues es aquellos glóbulos rojos que tienen un volumen corpuscular, pues por lo menos más de 99 femtolitros, em, y que de alguna forma pues se caracteriza también porque tiene reticulocitos pues aumentados con un RW pues aumentado. Entonces este es, bueno, y es otro punto importante, y es que la anemia megaloblástica, aunque hablamos de una anemia megaloblástica, quizás es el último hallazgo que se va a presentar. Antes de llegar a una anemia megaloblástica, como hay esos cambios en la maduración, no solamente del glóbulo rojo, también presentan cambios en otras células. En este caso, es un poliformorfonuclear eh, pues multinucleado, que también puede ser característico de una anemia megaloblástica. En esta imagen es una imagen de la médula ósea en el cual se evidencia un precursor eritroide ortocrómico, realmente de un aspecto displásico, es decir, que tiene dos núcleos, y esto pues es también, aunque es un hallazgo pues displásico, pero es muy característico de la anemia megaloblástica. Bueno, lo importante de la anemia megaloblástica es, como su nombre pues también lo indica, es la alteración que existe tanto en el folato o en la cobalamina. Y ya miraremos que, pues no en detalle, pero sí por lo menos una idea general, que la relación que existe entre el folato como cofactor importante, como un paso limitante tanto en la síntesis de la pirimidina, es decir, que de alguna forma es la alteración que existe en la síntesis de esa base nitrogenada que constituye la base del ADN. Y en el caso de cobalamina, que también actúa en el mismo pues, ciclo, también desempeña un papel importante tanto en la síntesis de metionina y que específicamente en la conversión de la metilmetionina coenzima A a succinil coenzima A. Entonces, este es más o menos el esquema en el cual la idea es la alteración que existe en la deficiencia tanto de las dos, tanto de cobalamina como de ácido fólico, en la alteración de la síntesis del ADN. Es decir, que va a haber una desproporción pues de la maduración de todas las células nucleadas, es decir, de todas las células que están como metidas en la médula ósea. Dice, no solamente los glóbulos rojos. Entonces, en este sentido sangre periférica, lo que llama la atención es la poliquilocitosis prominentes, es decir, que son células que se encuentran de diferentes heterogeneidades, parecida pues al caso clínico, y también la presencia de macrocitos, es decir, que no todos, pero es de alguna forma la característica de la heterogeneidad que tienen esos pacientes. Entonces, el agrandamiento que tiene realmente los glóbulos rojos, pues se observa realmente porque hay una detención en la maduración pues, nuclear. Realmente hay una maduración citoplasmática, pero la maduración nuclear se queda detenida. Es decir, que de alguna forma logran agrandarse, pero recuerde que cuando la célula entre más inmadura es, más grande. Y a medida que va madurando, pues va perdiendo ese tamaño nuclear, cosa que aquí no pasa y permanentemente persiste de alguna forma agrandada. Y por otro lado, se produce un aumento pues, de la muerte celular intramedular. Es decir, que esto lleva como consecuencia una hiperplasia compensatoria y el desarrollo de una anemia característica por macrocitos ovales. Digamos que aquí a mí me parece que esa era una de las cosas que no se veía, que no había hiperplasia en la línea roja, que es lo que normalmente uno está acostumbrado a ver en las megaloblásticas. Entonces, digamos que eso era lo más llamativo, o sea, que al ir a la médula encontrábamos solamente precursores muy tempranos, sin encontrar esta hiperplasia de la línea roja que uno la encuentra en todos los estados, con sus cambios pertinentes, pero que está toda, así sea ineficaz. Si la anemia, pues se van a destruir intramedularmente, pero ahí hay precursores. Entonces, digamos que eso es un punto importante que llamaba la atención en el momento en que miramos la médula ósea de este paciente. Bueno, en esta extensión periférica de una anemia megaloblástica llama la atención el punteado basófilo que tiene pues, este glóbulo rojo. Y lo otro también la presencia de cuerpos de Holly-Jolie y de alguna forma, bueno, aquí de pronto no se ve, de glóbulos rojos también nucleados, que de pronto la veremos más adelante. Entonces,
cuando hablamos de anemia megaloblástica no solamente se refiere a una deficiencia pues, de folato, es decir, recuerde que también pacientes con hiperhomocistinemia pues también pueden cursar con anemia megaloblástica o pacientes que tienen algún tipo de medicamentos, por ejemplo, antifolatos como el metotrexate, análogos de la purina, análogos de la pirimidina, anticonvulsivantes, antidepresivos o inhibidores de la ribonucleótido reductasa como la hidroxiurea. Entonces hay que siempre tener como ese diagnóstico diferencial que pueden tener cambios megaloblásticos. En el hematólogo es muy importante tanto para el seguimiento de la anemia falciforme, porque cuando usted les pone hidroxiurea, uno de los factores más importantes a evaluar para saber que se está tomando el medicamento es el volumen corpuscular, porque si lo ve es un efecto adverso, bueno, igual usted lo que está haciendo es, eso le está recordando el efecto de la hidroxiurea. Entonces, cuando usted no logra volúmenes corpusculares por encima de 100 en un paciente con anemia de células falciformes, pues usted sabe que no se está tomando la hidroxiurea como es. Eso es importante. Y lo mismo pasa en los mantenimientos de los pacientes con leucemia linfoide aguda. Si usted ve que no eleva transaminasas y no hace un volumen corpuscular medio, usted puede asegurarle al papá que no le está dando bien el medicamento. Pues también eso es importante tenerlo en cuenta para el seguimiento del hematoma. Doctor, y por ejemplo, en caso de las anemias hemolíticas, donde pues hay un aumento en las necesidades de ácido fólico, también pueden cursar de alguna forma pues, con una Sí, anemia megaloblástica, sí, es decir, en el contexto sí, de una sí. hemólisis. Por eso es ahí la LDH ahí al final como que sería muy bueno en el caso seguir, porque la LDH pues es un factor de alta sensibilidad, entonces por esa razón puede generar falsos negativos. Pero una LDH tan elevada en un fenómeno hemolítico, uno dice, uy, eso es un fenómeno hemolítico intravascular. Pero es probable que haya sido un proceso infeccioso el que haya desencadenado esto y que el niño ya viniera con todo ese proceso. Es probable, y además lo que no le cuadra a uno mucho es que después de una transfusión se elevara tanto la hemoglobina. Una hemólisis intravascular no hace generalmente eso, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Es probable que la LH haya disminuido mucho y muy rápidamente después del mejorar del proceso infeccioso. Hay que tener en cuenta también que la anemia megaloblástica, por lo menos en el mundo, la causa más frecuente, pues más en adultos, es la anemia perniciosa. Sin embargo, en países como el nuestro, pues puede tener otros hallazgos más clínicos, como por ejemplo los trastornos desmilinizantes asociados a la deficiencia de folato y la vitamina B12. Es decir, uno puede tener una clínica de pues, una alteración del neurodesarrollo asociado a cambios megaloblásticos, que pues no es el caso de este paciente, pero pudiera de alguna forma sugerirnos. Bueno, en esta imagen pues vemos un glóbulo rojo, en este sí es pues nucleado que en sangre periférica, que de alguna forma no es lo usual, pero es lo que pudiera uno evidenciar en una anemia megaloblástica. ¿Están láminas del paciente? No, no, señor, no, no. Bueno, como les decía, pues la anemia como tal es un evento tardío que se presenta en esas deficiencias de ácido fólico y vitamina B12. Usualmente uno puede tener cambios más tempranos como por ejemplo la hipersegmentación de los neutrófilos. Y pues es importante realmente reconocer que aunque uno puede tener cambios dispoyéticos, pues uno puede pensar realmente uno puede confundirse con una síndrome mielodisplásico o una eritroleucemia, que también puede ser como característico de la anemia megaloblástica. Pues aquí vemos otras imágenes, una de una médula ósea en el cual llama la atención pues este eritrocito, pues de una, no, perdón, es una banda gigante, esta, en forma de C, de esos cambios, pues mielodisplásico, por así decirlo, pues muy característico de la anemia megaloblástica. Y en esta también vemos una asociación de la duración pues, de diferentes estadios de los glóbulos rojos, que puede ser también característico de la anemia megaloblástica. Es decir, diferentes estadios dentro de la maduración de los eritrocitos. Bueno, eso por lo menos la anemia megaloblástica. Cuando hablamos de Dykman, Blackman, pues también hay otras características importantes. Entonces, como se tuvo por lo menos dentro de los diagnósticos diferenciales, recordar que es un genoma genético, aunque es bastante inusual, y también tiene unas características muy heterogéneas.
Especialmente uno espera encontrarlo en niños por debajo del año de edad y se caracteriza porque hay disminución de las líneas eritroides con una maduración eritroide defectuosa y un aumento en las hematogonias. Es decir, que en este paciente fue un diagnóstico diferencial en algún momento porque en la médula ósea sí se llamaba la atención por la disminución de los componentes eritroides. Pues tiene una herencia pues, autosómica familiar de por lo menos 40-45%, por lo tanto en este caso la mamá o los familiares no mostraban ningún antecedente pues, relevante. Y lo otro importante es que aparte de esos cambios hematológicos tienen especialmente algunos hallazgos en el examen físico como una estructura baja, anormalidades en el cráneo o anormalidades en las extremidades. Entonces en esta lámina de un paciente, pues no, es de un banco de imágenes con un síndrome de Dieckmann-Blackfan, lo que llama la atención es que aunque hay una gran celularidad, faltan realmente los precursores eritroides, que es muy parecido a lo que presentó pues, este paciente. Bueno. ¿Y ese que señalabas ahí es Bueno, sí. Un normoblasto, sí. No, es que no se le alcanza a ver el citoplasma. Porque normalmente sí, es más basófilo. Que no se alcanza a ver muy bien el citoplasma, pero normalmente esos Blackfan no pasan de normoblastos basófilos. O sea, de ahí yo no encuentra, o sea, porque es que es importante en la maduración de la línea roja tener claro que un proeritroblasto se divide y da origen a 2 normoblastos basófilos. Y a nivel de normoblasto basófilo se hacen 3 divisiones mitóticas. Entonces tenemos basófilo 1, basófilo 2, basófilo 3 y luego viene la diferenciación. Entonces vamos a encontrar, es una gran cantidad de policromatófilos. En esos estadios 1, 2 y 3, sí. O sea, porque hace división 1, división 2, división 3 y luego expande la maduración. Entonces cuando uno mira una médula ósea normal, uno encuentra un 25% de precursores estilo proeritroblasto, normoblasto basófilo, un 30 o un 40%, pero el 60-70% son normoblastos policromatófilos. Entonces, cuando uno no ve ese estadio de policromatofilia, que además es el estadio donde se lleva a cabo la hemoglobinización del glóbulo rojo, pues quiere decir que algo está pasando en esa maduración, porque que solo se nos queden en normoblastos basófilos y no encontremos la expansión, pues eso es una de las características del Blackfan-Diagram, que uno dice, un niño con 5 gramos de hemoglobina, ¿cómo debe tener esa médula ósea? Una médula ósea hiperplásica, como ve uno en los síndromes hemolíticos, por ejemplo, que uno ve, se baja la hemoglobina, pero no va a la médula y la médula es hiperplástica y hay una gran cantidad de... Y aquí no hay los estadios intermedios, que son los que más debemos ver. Entonces, eso es importantísimo cuando se evalúa la médula ósea, porque incluso este paciente se le montó en citometría de flujo un tubo eritroide, que es el que usamos para los síndromes mielodisplásicos, y efectivamente la proporción de precursores eritroides, pues que es en una relación 3:1, 3:2, estaba muy disminuida. O sea, realmente estaba poquita. La razón, pues, finalmente, que no la vamos a saber muy clara, pero pues es importante cuando se piensa en el Diamond-Blackfan, es que siempre la médula ósea va a mostrar que no pasa de un estadio. Es más, usted busca y usted solo encuentra uno que otro proeritro y si acaso uno que otro normoblasto basófilo. Y no hay las formas más maduras que son las más usuales, ¿sí? Entonces es importantísimo por eso pues el diagnóstico diferencial, que también pues puede ser con una eritroblastopenia transitoria que se parece, pues que en este caso también pues, puede ser ese caso, ¿sí? Pero es importante que quede claro porque la proporción de las células eritroides y de la línea mieloide digamos, en divisiones mitóticas es igual. Lo que pasa es que de la línea eritroide no hay depósito. Toda la que se produce sale, toda la que se produce sale, mientras que de la línea granulocítica un 30% se queda en la médula ósea y por eso la relación mieloide es 3:1, 3:2, ¿sí? Aunque las divisiones, si usted las mira, son exactamente el mismo número.
Igual en estadio de mielocito, se hacen 3 divisiones mitóticas, que usted ve mielocito 1, mielocito 2, mielocito 3, y luego viene la expansión, bandas, metas, bandas y neutrófilos, ¿sí? Pero entonces en la línea roja, pues uno por eso siempre mira esa relación, porque claramente debemos encontrar más de ese estadio de la maduración, ¿no? Es muy importante. Seguimos, doctor. Pues igual hay unos casos al final y pues, bueno, me avisa, doctor. Entonces, lo importante, a diferencia de la anemia megaloblástica, es que esta disminución tiene una causa diferente. Es decir, que esta se da en parte por una producción defectuosa de los ribosomas que producen una apoptosis de los precursores eritroides. Y lo otro, la anemia macrocítica, pues es siempre asociado con una reticulocitopenia. Y la médula ósea pues también se caracteriza porque hay pocos o ningún precursores eritroides, como en este caso que quizás fue el diagnóstico diferencial, asociado que, pues, a un aumento del número de las hematogones. Entonces, esta también es pues, un normoblasto ortoplástico tardío, pues igual lo que llama la atención es la disminución de la línea eritroide en la médula ósea. Y en la sangre periférica, pues los glóbulos rojos pues, tienen pues, un aumento del tamaño, especialmente por aumento de la hemoglobina fetal, que es una distribución pues, muy heterogénea dentro del glóbulo rojo. Y además tienen una ADA que es pues, aumentada con aumento de la eritropoyetina, que es de alguna forma lo que nos ayuda a diferenciar los diagnósticos, pues ayuda a un diagnóstico diferencial. Este también es una imagen de un Dykman-Flachman, en el cual tiene la presencia pues, de 2 núcleos de un eritroblasto temprano, que es asociado pues, a una falla de división citoplasmática. Y en esta también se ve la poca cantidad de línea eritroide que hay en esta médula ósea. Es decir, aunque uno puede ver que la mayoría son células de predominio mieloide y linfoide, pero poco de precursoras eritroides. Y una tercera diagnóstico diferencial es asociado pues, a las anemias diseritropoyéticas. Entonces, cuando hablamos de anemias diseritropoyéticas, pues también estamos pensando en un trastorno ineficaz de la eritropoyesis en el cual hay anormalidades morfológicas. En estas, aunque hay varios grupos, también es un grupo pues, muy heterogéneo, se caracteriza porque hay una anemia pues, también pues, megaloblástica. Aquí un poco más rápido. En esta médula ósea, pues también muestra esos cambios en la maduración megaloblástica, es decir, que, y si ponemos un poco de fe, como les mostraba en la imagen inicial, acá hay esos puentes intercelulares, que también es muy característico de esas anemias diseritropoyéticas. Son puentes intercromatínicos. Es muy importante porque aquí tuvimos un paciente del doctor Contreras con una sospecha, que al final fue el paciente con la deficiencia de piruvato quinasa, que mostraba una hiperplasia de la línea roja, obviamente con esos cambios megaloblastoides, los puentes intercromatínicos no eran de cromatina, sino del citoplasma, o sea que terminaba la división celular y se quedaba pegado por un puente como los citoplasmas. Y realmente ahí digamos que aquí en la imagen se ve bastante bien, es importante, es básicamente del núcleo. Eso es una de las características más importantes y que se debe mirar cuando uno sospecha una anemia diseritropoyética. Y lo otro es sobre la multinucleación que existe, por ejemplo, como en esta glóbulo rojo que está multinucleada. Bueno, entonces, cuando hablamos de anemias eritropoyéticas, pues hay varios tipos y varias variantes que va del 1 al 4. Sin embargo, el sello realmente lo que caracteriza es esa hiperplasia eritroide prominente con esa diseritropoyesis, que es lo característico. Sin embargo, esa eritropoyesis lo hace pues, ineficaz y de alguna forma por eso se manifiesta con una reticulocitopenia. Entonces acá hay otra imagen de una anemia diseritropoyética, como les mencionaba, lo que llama la atención son los núcleos bi y multinucleados, como se ve en la imagen, pues D. Bueno, también tiene otras características, como les decía, puede tener una anipoiquilocitosis en todos los tipos. Y un hallazgo característico pueden ser, por ejemplo, un diagnóstico diferencial, en este caso, de las anemias hemolíticas crónicas, en el cual también, como las anemias hemolíticas, hay una LH aumentado, hay bilirrubinas aumentado, ictericia, esplenomegalia o una sobrecarga de hierro. Entonces aquí es otra imagen de un eritroblasto binucleado y estos puentes intercromáticos. Bueno. Y pues traje unos que me facilitó la doctora. Entonces, este primer paciente
que hace parte pues, del paciente, en el cual lo que sí llama la atención es esa heterogeneidad que tiene pues, en los glóbulos rojos, es decir, que vemos em, los glóbulos rojos que son de diferente tamaño, una policromatofilia pues, marcada, que también puede ser asociado a cambios megaloblásticos, es decir, O no sea, que esa solamente es por el tamaño, una anemia hemolítica, hemolítico. lo que queríamos contrastar contra el paciente era eso. Aquí fíjense ustedes ahí la hiperplasia de la línea roja, mostrando algunos cambios diseritropoyéticos, pues que se asocian a los procesos hemolíticos, porque pues siempre que uno ve asincronismos, pues uno lo menciona como un cambio dispoyético. Eso puede estar incluido dentro de una anemia megaloblástica, de un síndrome mielodisplásico o cualquier otra cosa. Lo que uno simplemente está diciendo es que la maduración no es normal, ¿sí? Cuando uno habla de dispoyesis es que la maduración no es la que debiera ser, ¿sí? Entonces, uno está haciendo un llamado a decir, bueno, aquí hay diseritropoyesis, porque hay núcleos binucleados, quedan como estos tréboles, de pronto hay punteado, que indica que esa eritropoyesis está alterada, ¿sí? O sea, eso es importante también que pues les quede claro, o sea, hablar de anemia megaloblástica como tal, pues será cuando establecen que hay una disminución de la vitamina B12 o el ácido fólico, pero uno puede tener muchos cambios megaloblastoides asociados a otras patologías que no necesariamente es una anemia megaloblástica, como un proceso hemolítico severo o en el caso, por ejemplo, de las mielodisplasias son muy similares, ¿sí? Entonces uno en los procesos hemolíticos pues generalmente solo involucra la línea roja. En los procesos megaloblastoides, en las anemias megaloblásticas, pues no solamente la línea roja, sino la línea granulocítica, y en este paciente era notorio los cambios dispoyéticos de la línea granulocítica. O sea, uno le veía unos neutrófilos, como los mostró Giovanni al principio, muy dispoyéticos, que pues también llamaba la atención con esa hipoplasia de la línea roja. O sea, que este paciente, pues, digamos que lo que yo le decía a Giovanni, que me parecía que era muy, muy académico discutir este paciente, porque genera distorsión, ¿sí? Da una disminución de la vitamina B12, pero tiene una detención de la maduración de la línea roja. No se comporta como una anemia megaloblástica como tal. Por eso, pues, en un principio pensamos, y ese dismorfismo en el frotis de sangre periférica, con esa cantidad de macrocitos y esos fragmentos siempre indican dispoyesis y generalmente eritropoyesis ineficaz. Es porque eso, por ejemplo, lo vemos frecuentemente también en las talasemias, ¿sí? Donde hay eritropoyesis ineficaz, a pesar de que hay hemólisis, hay eritropoyesis ineficaz, hay inestabilidad de la membrana y empiezan a encontrar esa heterogeneidad en la línea roja. Ya cuando íbamos a la médula, pues llamaba la atención solamente eso, aunque había cambios dispoyéticos en la línea granulocítica. Entonces, pues esto es simplemente para mostrar el contraste con la médula del paciente, que aquí pues tenemos lo que yo les estaba diciendo, una gran cantidad de policromatófilos, que es lo que normalmente se expande cuando hay una hemólisis, por ejemplo, ¿sí? O cuando hay una anemia megaloblástica como tal. Que lleguen a ser maduros, probablemente no, pero están presentes en la médula ósea, ¿sí? Por eso se llama eritropoyesis ineficaz. O sea, es un aborto medular que se hace, aunque están presentes y muchos, nunca llegan a ser maduros, ¿cierto? Esto no era del paciente. Este no era del paciente. Pero son de nuestros, pues son de otro paciente pacientes. con una anemia megaloblástica, Sí. este específicamente, de los pocos casos que hemos tenido acá, pues donde uno se da cuenta que la línea roja tiene algunos asincronismos, y fíjense que la línea granulocítica pues, es bien dispoyética también Sí. Y aquí también lo que llama la atención es la presencia también de una paciente de una anemia megaloblástica, pero con anillos. Este era de uno de esos de tiamina, deficiencia de tiamina, que en algún momento también lo pensamos, pues revisar el paciente que no tuviera diabetes, que no tuviera sordera, porque incluso se le montó un hierro buscando anillos hieroblásticos y fue negativo. Entonces, pues de todas maneras,
Este es uno de esos pacientes nuestros, donde claramente se ve el normoblasto. Esta es una coloración de contraste con eosina, los núcleos no se tiñen, entonces el núcleo del precursor eritroide se ve transparente, y aquí vemos en azul pues los gránulos de hierro alrededor del núcleo, pues indicando que están acumulados en la mitocondria. Entonces, que eso digamos que es muy exótico de verlo en pediatría, porque pues está considerado entre los síndromes mielodisplásicos, pero pues como síndrome mielodisplásico no hemos llegado a ver el primero, más si los vimos ya en 2 o 3 pacientes que teníamos con ese diagnóstico de deficiencia de tiamina. Entonces, pues de todas maneras, siempre que vemos una anemia macrocítica con esa dispoiesis, pues de todas maneras ya lo pensamos, por lo menos entre el diagnóstico diferencial, esta posibilidad, ¿no? Entonces, pues eso era lo que... Son ejemplos también de los anillos ciberblásticos. Sí. Aquí hay otro. Y Sí. este también es la sincronía de la maduración que hay en estos. Aquí se ve, y aquí se ve. Se ve calibrado. Y aquí se ve. Ay, disculpe. No, y aquí se ven estos punticos azules, porque estos serían los sideroblastos y estos son siderocitos. Aquí se ve acúmulo de hierro, que también eso no sería, no es normal encontrar gran cantidad de cuerpos de Pappenheimer en los glóbulos rojos, porque pues debe haber una alteración en el metabolismo del hierro. O sea, entonces es paralelo, tanto una sincronía, o sea, como un defecto en la síntesis de B12 o ácido fólico, y a la vez también en el metabolismo del hierro. Entonces, eso es importante. Que tal vez en uno de esos pacientes eso era lo que era más llamativo. Se veían cuerpos de Pappenheimer cuando los niños no han sido transfundidos. Entonces, porque uno normalmente ve esas inclusiones en los glóbulos rojos en pacientes muy politransfundidos, pero cuando no han sido transfundidos, pues eso no tiene por qué estar ahí. O es que el vaso no le está funcionando, o es que está teniendo un problema en el metabolismo del hierro. Bueno. Y por último, era un esquema de cómo, de alguna forma, abordar a esos pacientes con anemia megaloblástica. Como les decía, bien importante es, primero, saber que la anemia megaloblástica no solamente son cambios en la línea eritroide, sino también es mirar la celularidad que hay en la médula ósea y la compensación que hay con eritrocitos y los cambios mielodisplásicos. Entonces, una forma de pues, abordarlo es con este algoritmo, en el cual depende del índice y el extendido sangre periférica, pues separarlos entre los pacientes que tienen polimorfonucleares hipersegmentados y los que no lo tienen. Los que tienen hipersegmentados, pues considerar una anemia megaloblástica, y en estos evaluar el suero, tanto la vitamina 12 como los folatos. Y dependiendo de esto, pues uno puede diferenciar si se debe de alguna forma a una deficiencia de vitamina 12 o deficiencia de folato, o generalmente pues son ambas, o una alteración pues inusual. Pero en el caso que quizás es el reto más grande, cuando realmente no están hipersegmentados, evaluar los reticulocitos. Si los reticulocitos están normales o disminuidos, pues debe considerarse pues hacer una médula ósea, y con la médula ósea pues sí evaluar si hay aumento de la hemoglobina fetal, pues pensar también en una anemia de Fanconi, o si está realmente asociado a una aplasia pura de los glóbulos rojos, pues pensar en un Diamond-Flachman. O si están normales, pues también considerar, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, si realmente están muy aumentados, asociados a la presencia de aglutininas frías, pues pensar en procesos autoinmunes, como una idea.